Nosotros, el Estado peruano, los peruanos, somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero antes de la suscripción de esta convención, nosotros fuimos parte de la Carta de la Organización de Estados Americanos que se dio el año 1948 y sus subsiguientes modificaciones, y ratificamos nosotros como Estado. La Convención Americana se da en 1969, ¿cierto? Este tratado no es ratificado por todos los estados. No todos los estados del territorio americano ratifican la convención en su integridad. Esta convención posteriormente tiene un protocolo adicional de derechos económicos, sociales y culturales. Hay estados que son parte, se someten a la jurisdicción de la Comisión, y otros se someten a la jurisdicción de la Comisión y de la Corte, como es el caso del Estado peruano. Ahora, cuando hablamos de la Convención Americana, nosotros vemos que la Convención, dentro de lo que es el órgano político de la OEA, todos los estados son parte dentro de esta organización política que es la OEA. Pero no todos están dentro de la competencia de la Comisión, ¿no es cierto?, la Comisión y la Corte. La Corte ejerce una función jurisdiccional. ¿Qué significa? La Corte es la que resuelve en vía judicial internacional los conflictos que se puedan dar entre individuos y el Estado, organismos del Estado. Ahora, cuando nosotros hablamos de ¿qué establece la Convención Americana de Derechos Humanos? Primero, señala que todos los estados partes de esta convención tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos. Cada uno de estos derechos tiene protocolos diferentes: el protocolo de derechos civiles y políticos y el protocolo de derechos económicos, sociales y culturales. Segundo, el artículo 44 de la Convención establece la competencia de la Comisión Interamericana y establece cuáles son los requisitos o cómo se debe de conocer las peticiones o las violaciones de dicha convención por los estados partes. Esta convención, cuando habla, por ejemplo, la Convención y el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, habla de que estos derechos, como son derechos de índole masivo y general, el compromiso del Estado es establecer políticas públicas, pero de manera progresiva, porque no todos los estados podrían decir, ni siquiera ahora actualmente los estados europeos, que eran garantes de los derechos económicos, sociales y culturales, pueden establecer el derecho al trabajo de manera general, pero sí hay el compromiso progresivo de ir resolviendo estos conflictos y estos problemas sociales. A nivel de la Convención Americana están establecidos dos generaciones de derechos: los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, y los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. No está regulado dentro del sistema internacional, pero ahora podemos hablar hasta de la quinta generación de derechos humanos. Una tercera generación de derechos humanos se llama, por ejemplo, a los derechos de solidaridad. Todo este tema de la cooperación internacional, cuando se apoya a los estados, ¿no es cierto?, en el tema del desarrollo social, etc. Entonces, no está regulado jurídicamente, pero en la práctica se da. Por ejemplo, los derechos de cuarta generación serían los derechos que reclaman, por ejemplo, colectividades
de manera masiva, digamos, la contaminación de un río, y puede generar no solamente el daño físico a una determinada población, sino a todas las poblaciones que están dentro de la cuenca del río, ¿cierto? Entonces genera un nivel de digamos, problema y de índole y de responsabilidad del Estado. Cuando hablamos de una quinta generación, que no está regulado el sistema, pero que dentro de la doctrina se viene hablando y se viene conversando este tema, podría hablarse, por ejemplo, del derecho de las minorías, por ejemplo, el tema de la opción sexual, ¿no? Explícitamente esto se ve en el tema de la no discriminación, pero ahora, digamos, se quiere entender como un grupo minoritario desfavorecido y que tendría que tener, digamos, un sistema, un protocolo, una convención especial que pueda generar y regular la protección del sistema. Bueno, pero lo que tenemos regulado y establecido que nuestra Constitución también regula son estas dos generaciones. La modernidad llegó. Dentro de lo que son los derechos civiles y políticos, son todos estos. Dentro de los principales podríamos establecer el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, derecho a la libertad personal. Por eso es que nosotros, no obstante que nuestra Constitución, en el artículo 130, establece la pena de muerte, nunca hemos aplicado a partir de la Constitución de 93 la pena de muerte, porque nosotros somos parte de esta convención y nosotros nos hemos sometido a la jurisdicción de la Corte y de la Comisión, y nosotros no podríamos ni reglamentar esa norma que está específica dentro de la Constitución, porque estaríamos vulnerando nuestros compromisos internacionales. Y en materia internacional lo que prima es el principio de la buena fe. El Estado tiene una fuerza moral de cumplir las normas de todos aquellos convenios, etcétera, que haya suscrito. ¿Okay? Dentro de los derechos humanos de segunda generación son todos estos. Dentro de los derechos, digamos, de mayor alcance y de mayor exigencia por parte de la sociedad, estableceríamos el derecho al trabajo como un derecho fundamental y que está basado, por ejemplo, el derecho al trabajo que garantiza en una persona. ¿Qué permite el derecho al trabajo? El proyecto de vida, ¿no es cierto? A través del trabajo nosotros podemos proyectar cuál va a ser nuestro desarrollo en el tiempo. Entonces es un derecho fundamental. El derecho a la salud, el derecho a la educación. Si nosotros queremos ser valorados dentro del derecho al trabajo y ser mejor remunerados, tenemos que tener acceso al derecho a la educación. El Estado peruano, por ejemplo, brinda el tema de la educación pública. Ahora hablamos de la seguridad social en el Perú es de carácter universal, ¿no es cierto? Ya se ha roto las barreras, porque son derechos fundamentales y estos derechos que sean regulados por nuestro sistema nos van a permitir que como sociedad nosotros avancemos. Entonces, ¿qué significa esto? Que todas estas generaciones de derechos, todas estas convenciones, todos estos tratados, resoluciones, declaraciones, cartas internacionales, lo que han generado es establecer un orden jurídico, ¿cierto?, dentro del sistema. Y actualmente nos encontramos con dos sistemas de protección. Un sistema universal de protección bajo el régimen de Naciones Unidas y los diferentes comités, y un sistema regional que está bajo la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que somos parte todo nuestro continente americano. ¿Okay? ¿Y
¿Cómo funciona todo este sistema de protección, tanto universal y regional, frente al Estado peruano? ¿Cómo funciona? ¿Alguien puede dar una opinión para...? La pregunta es, frente a todo este sistema, que ya estamos avanzando poquito a poco, ¿no es cierto? Estamos empezando de arriba para llegar finalmente a cómo funciona en el Estado peruano esta defensa. La pregunta es, tenemos este sistema armado de protección de los derechos fundamentales. Entonces yo hice un gráfico donde pongo al centro al Estado peruano. Tenemos en la parte encima a la OEA, ¿no es cierto? A la OEA y Naciones Unidas, que viene a ser el sistema universal y el sistema regional. Nosotros como Estado nos hemos obligado a la Corte y a la Comisión Interamericana. Un poco para que entiendan cuál es la función de la Comisión. La Comisión es una especie de, para que ustedes puedan graficar, de una fiscalía internacional. La fiscalía en el Estado peruano, ¿qué función tiene? Defiende los derechos del individuo, investiga el delito, ¿no es cierto?, para lograr finalmente establecer la responsabilidad. Entonces, igual, la Comisión Interamericana es este ente internacional donde va a llegar la queja, la denuncia, etcétera, a efectos de que se investigue. Será la comisión que con todos los medios probatorios establecerá, corresponde iniciar una investigación o no corresponde establecer una investigación, ¿no? Ahora, ustedes, para que tengan cuenta, cuando hablamos de estos, dentro de nuestro sistema regional, como nuestros instrumentos, nuestros documentos fundamentales, de los cuales ustedes tienen que tener en cuenta, es la Carta de la Organización de Estados Americanos y sus reformas subsiguientes, la Declaración Americana de Derechos Humanos, que es una declaración, no tiene una fuerza vinculante, pero que ha ejercido una presión moral dentro de los estados en la protección y la promoción de los derechos humanos. Y como órganos rectores, como la columna vertebral de nuestro sistema, tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que también se conoce el Pacto de San José de Costa Rica. Y tenemos nuestro protocolo adicional sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es conocido como el Protocolo de San Salvador de 1988. Fechas que son importantes que ustedes deban de tener en cuenta, en la medida que el tema propuesto para trabajar hoy es el Estado peruano en el marco de la Convención Americana. El Perú firma la Convención Americana de Derechos Humanos y el depósito lo realiza el Estado peruano el 7 de agosto de 1978 ante la Asamblea General de Naciones Unidas, aceptando la competencia tanto de la Corte y de la Comisión Interamericana el 21 de enero de 1981. Entonces somos competentes de 1981. Bien, ahora, dentro ya tenemos establecido, ya hemos avanzado hasta aquí, pero ¿cuál es nuestro derecho nacional? ¿Cómo regula nuestra Constitución el tema de la competencia de las convenciones en materia de derechos humanos? En este marco, tanto universal y regional, que regula la protección de los derechos humanos, el Estado peruano es garante de cumplimiento de los derechos fundamentales y está regulado en el título 5 de la Constitución Política en su artículo 205, que establece que una vez que se haya agotado la vía interna, todo ciudadano que considere que se ha vulnerado sus derechos fundamentales tiene el camino expedito para interponer una petición ante la Comisión Interamericana. En ese
sentido, todos los tratados que ha suscrito el Estado peruano en materia de derechos humanos se puede aplicar como derecho nacional en nuestro territorio, ¿ok? Por esta razón, nosotros como Estado tenemos la obligación jurídica, más allá de la moral, de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. Como ustedes han visto, hemos suscrito la convención, nos hemos adherido, hemos ido a llevar el depósito y finalmente desde el 1981 somos competentes tanto de la Corte como de la Comisión. Ahora, ¿cuáles son los criterios para determinar la competencia? Cuando nosotros hablamos de que un tratado debe de interpretarse por el principio de buena fe, conforme al sentido que haya atribuido. Es decir, en materia internacional se establece de que uno de los tratados internacionales de cumplimiento erga omnes es la Convención de Viena, donde por principio los estados se someten a la competencia de la jurisdicción internacional. Entonces, desde ese compromiso, todo Estado es responsable de garantizar el cumplimiento de estas convenciones dentro del derecho nacional. ¿Cuáles son los argumentos de los peticionarios, por ejemplo, que quieran llegar al sistema americano o al sistema universal? Cuando las víctimas o las presuntas víctimas quieren llegar al sistema, tienen que establecer de manera fundamental que el Estado peruano ha vulnerado sus derechos fundamentales que están contenidos dentro ¿de qué instrumento? De la Convención Americana de Derechos Humanos. No obstante que ya dentro de sede nacional se haya ido por la vía judicial o la vía constitucional y no se le haya dado, alcance a la aplicación de sus derechos, al cumplimiento de alguna sentencia, entonces está expedito su derecho para llegar a la Comisión Interamericana. Pero cuando llega a la comisión tiene fases para establecer si procede o no procede ese hecho y si se vulneró o no se vulneró. Vamos a ver posteriormente. ¿Cómo es el procedimiento internacional? El procedimiento internacional tiene 3 fases marcadas. Primero es el pedido de petición, ¿no es cierto? Cualquier individuo, cualquier persona que considere que dentro de sede nacional se ha vulnerado sus derechos fundamentales, a través de un escrito, a través de un mail, a través de un fax, no hay limitación frente a los medios de comunicación que se puede usar, hace llegar su pedido, explicando qué caso está denunciando, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, cuando una vez llega, la comisión tiene que verificar si cumple o no cumple, es decir, si está dentro de los 6 meses después, porque solo puedes presentar una denuncia ante un sistema universal o regional concluido los 6 meses cuando en sede nacional te han desconocido un derecho. Entonces cumplen con la verificación de los datos, la información, y tiene que finalmente establecerse y demostrarse que se ha agotado el recurso interno en cada uno de los estados. Posteriormente, esta transmisión de pedido pasa al Estado, es decir, la comisión puede tener esta petición 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, no hay un plazo, porque los hechos que también llegan son situaciones, digamos, de carácter general, macro, entonces no hay un plazo establecido. Una vez que considera que ha cumplido todos estos requisitos, la comisión
pasa al Estado peruano, notifica de esta denuncia. Nos dan 2 meses para que nosotros podamos absolver si procede o no procede. En caso de no tener la investigación, los datos exactos, pedimos prórroga por 1 mes más. Es el plazo máximo que puede pedir el Estado peruano para dar respuesta a una petición nueva. Cuando este proceso de los plazos y de las observaciones puede durar de 1 a 18 o a 20 años. Es un proceso internacional intenso, es una batalla internacional fuerte donde se tiene que establecer si realmente el Estado vulneró los derechos de ese individuo y también el individuo tiene que demostrar con pruebas que el Estado ha vulnerado esos derechos. Finalmente, si se establece que el Estado ha vulnerado uno de estos derechos, pasamos a un informe de admisibilidad que va a dar la Comisión Interamericana. Este informe de admisibilidad tendrá que establecer la comisión, es decir, si se vulneró los derechos. Entonces notifica a los peticionarios, a las partes. Los peticionarios puede ser una persona, puede ser un sindicato, un grupo de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen el plazo de 2 meses para emitir la observación respecto al informe de admisibilidad que dio la Comisión Interamericana. Posteriormente transmite al Estado peruano las observaciones del peticionario. ¿Okay? Y el Estado también tenemos un plazo de 2 meses y una prórroga para decir si dentro de este informe de admisibilidad es objetivo, realmente se ha considerado también algunos argumentos de defensa del Estado o no. Finalmente, después de este informe de admisibilidad, lo posterior que viene y dicta la Comisión es un informe sobre el fondo. Este informe sobre el fondo va a establecer realmente ya establece si el Estado ratifica que el Estado haya vulnerado los derechos de estas personas, individuos, etc. Dentro de las recomendaciones pedirá más información al Estado peruano. También puede establecer que se pueda lograr una solución amistosa, una visita in loco, es decir, establecer la visita de funcionarios de la OEA o en el caso del Sistema Universal de Naciones Unidas, y finalmente se cita a una audiencia privada o pública para que algo que quiero que tengan en cuenta es que en estos procesos internacionales, desde el momento de la petición hasta el cumplimiento de la sentencia, siempre está vigente y siempre está ahí como una sombra en el sistema el tema de resolver tras una solución amistosa. Es decir, siempre nos acompaña durante todo el proceso. En cualquiera, como les estoy explicando, que puede durar 1 año, 10 años, 16, siempre nos acompaña la posibilidad fuerte y vigente de poder resolver a través de un acuerdo, ¿no es cierto? Siempre está eso presente. Y finalmente, la tercera fase, ya con este informe de fondo, se establecerá cuáles son las violaciones, las vulneraciones del Estado peruano y dará el plazo al Estado peruano para que resuelva. Es decir, en este informe de fondo, la Comisión establece una serie de recomendaciones y el Estado tiene el plazo de 1 año para cumplir estas recomendaciones. Si en este plazo el Estado no cumple, ¿no es cierto?, estas recomendaciones, finalmente hay un informe definitivo y pasa a la Corte Interamericana. Es decir, el Estado no cumplió y como han visto hay varias posibilidades y varias etapas que te da la Comisión para que el Estado pueda subsanar la vulneración. Si el Estado, no obstante a todo eso, no, hay un informe definitivo y se aplica el artículo 51 de la Convención y pasa a la competencia de la Corte. Si en este informe
por ejemplo, si hubiese cumplido el informe del fondo las recomendaciones o se llegó a una solución amistosa, entonces no va a la Corte. Hay muchos casos que se han resuelto así y se han quedado solamente a nivel de la Comisión Interamericana y con una solución amistosa se ha resuelto el conflicto internacional. Ahora, ¿cuál es la fase a nivel de la Corte Interamericana? Una vez que la Comisión emite este informe de fondo, en aplicación del artículo 51.1 de la Convención, pasa a competencia de la Corte. Entonces, la Comisión Interamericana interpone una demanda ante la Corte Interamericana. Este es un escrito autónomo que hace la Comisión conjuntamente, digamos, con las víctimas, llevando el caso ante la Corte. Esta demanda es notificada al Estado peruano y el Estado peruano, nosotros podemos plantear excepciones, ejercer todos, digamos, nuestros instrumentos o nuestra mecánica de defensa. Y finalmente pasamos a la actuación de pruebas y hay una audiencia pública donde se lleva a cabo la actuación de todas las pruebas. No sé si ustedes estuvieron cuando la Corte Interamericana sesionó en Lima. Entonces, ahí, por ejemplo, las audiencias, cuando son audiencias públicas y se actúan las pruebas, participan peritos, ¿no?, testigos, o las propias víctimas con sus propios testimonios. Finalmente hay un alegato de escrito y llega el momento de la sentencia que dicta la Corte Interamericana. Después de que se dicta la sentencia, sigue un proceso de ejecución de sentencias. Este proceso de ejecución de sentencias establece un plazo para el cumplimiento por parte del Estado peruano, que es 1 año. El Estado peruano, casi en la totalidad de las 25 sentencias que tenemos contra el Estado, nunca se cumplió en el año. Actualmente seguimos, digamos, trabajando en ir cumpliendo estas sentencias, ¿no? Dentro de las sentencias hay obligaciones económicas y obligaciones no dinerarias, ¿ok? Como ven, el sistema es todo un sistema que camina, pero que está ahí presente y vigente como una garantía para todos los ciudadanos de América, de todos aquellos estados que se hayan sometido a la competencia tanto de la Corte como de la Comisión, como un garante de nuestros derechos, ¿no es cierto?